Miguel Abuelo, un cuerpo desobediente, de Facu Soto, publicada por Chirimbote. Amo. Quiero ya ese libro. Bueno. No lo leí, pero bueno, ya te digo que... Y además tenerlo. Si lo traes vos, ya está en tu mano, es porque lo vas a recomendar. Es precioso. Y amo el personaje, Miguel Abuelo. Bueno, claro, es que el personaje es increíble. El libro de Facu Soto coincide con el de Ezequiel en ubicar muy bien al personaje en su época, en una Argentina muy específica, pero hace un gesto que es diferencial y es la elección muy clara de un eje. Hay un escritor español, Juan Bonilla, que explicó muy bien este recurso en un texto que hablaba nada que ver, hablaba del Fútbol Club Barcelona, pero viene a cuento. Nabokov dejó escrito que un buen método para escribir la biografía de un hombre consistía en tomar un elemento cualquiera de su vida y seguir su evolución a través de los años. Por ejemplo, el tabaco. Empezar por los puros que fumaba su padre, seguir por los cigarrillos de liar que se hacía el criado creyendo que nadie lo veía, y así hasta el momento en que el médico nos dice que ni una calada más. Bien, Facu Soto eligió contar a Miguel Abuelo a partir de su vínculo con el propio cuerpo, con la sexualidad, que, como dice el autor, es siempre algo construido y misterioso. Y es un libro biográfico sobre el cantante de Los Abuelos de la Nada, pero no sobre ser cantante o sobre su rol musical de Los Abuelos de la Nada. Y además no es solo sobre eso. Esa operación es muy difícil. Elige un eje, pero ese eje no se come a todo lo demás. No es que habla solo de la sexualidad tampoco. Exactamente. Y les voy a leer cómo empieza, primero para ser justos y para leer los dos comienzos, y después porque creo que también es maravilloso. Escribe Facu Soto: vestido de blanco, con un saco rojo con charreteras doradas en los hombros, Miguel Abuelo se mueve eléctrico, acelerado, expresivo, como no se vio a ningún artista en escena. Sacude la cabeza poblada de rulos, junta los labios haciendo trompita y agarra el micrófono para cantar zigzag. Estamos viendo un recital de Los Abuelos de la Nada en la discoteca Látex de Mar del Plata en 1987. Cuando termina el tema, Miguel dice: muchas gracias porque es bueno decir muchas gracias de vez en cuando, sobre todo cuando se trata de gente muy graciosa. Los encuentro muy bien. Hace poco que vine a Mar del Plata y los encuentro más altos, muy lindos, y a las chicas cada vez mejor. Un grito del público irrumpe diciendo: ¡puto! Miguel continúa: hay chicos que están muy buenos, en fin. Ya sé que me gritás puto, boludo. Gritá puto, Gil, pero déjame hablar. Es espectacular. Es espectacular. Como también pasa en el libro de Ezequiel Fernández Murs, Soto da voz a decenas de personas que conocieron a Miguel Abuelo o que lo estudiaron, y lo hace con soltura, con una escritura que es amable al mismo tiempo que tensa el tema. Es algo muy difícil que leído parece fácil. Leído en el texto parece fácil. Entiendo que es muy difícil de hacer. Hablé con Facu sobre cómo se construyó esta idea. El libro de Miguel Abuelo, Un cuerpo desobediente, decidí trabajar el tema de lo que Miguel dice con el cuerpo. Bueno, hablando con un amigo de él de la primera época, Miguel Abuelo, como uno de los pioneros del rock nacional, contó anécdotas de Miguel Abuelo en la primera época. Y me sorprendí, me pareció que estaba bueno que contara eso. Me sorprendí también revisando, tengo mucho archivo yo de revista Sander y reportajes de Miguel que son incunables, que transcribí casi todos esos reportajes, gran parte. Y bueno, volver a escuchar la palabra Miguel, esa cosa de libertad que tenía, la filosofía de vida, hacia dónde iba. Realmente dije, wow, lo había leído hace muchos años, por supuesto, cuando era adolescente, que me marcó y que estuvo buenísimo. Y volver a leerlo me sorprendió porque me pareció que era sumamente actual. Hace unas semanas, en una entrevista en Radio Provincia, la investigadora Lucía de Leone, que hace muchos años estudia, persigue la vida y la obra de la escritora argentina Sara Gallardo, le preguntaron sobre qué era lo más difícil en un estudio biográfico. Si era la documentación, si era el diálogo con personas cercanas, si era la escritura. Y ella dijo que lo más complicado era pagar la infinidad de cafés a los entrevistados, que sumados eran una fortuna, sin contar la cantidad de libros que hay que comprarse para escribir una buena biografía. Bueno, le pregunté a Facu Soto qué es lo más difícil de un proyecto biográfico. Él no solo escribió este sobre Miguel Abuelo, tiene otros sobre Palo Pandolfo, Charly García, César Cigliuti. Bueno, esto dijo. De acuerdo a las bios que yo hice, creo que lo más difícil es trabajar o incorporar a los familiares.
Me parece que ahí es como una piedra. La gente muy cercana, que paradójicamente, como muchas cosas de la vida, tendrían que ser personas colaborativas. Y bueno, mi experiencia es que mucha gente muy allegada a la gente que yo trabajé, hice su biografía, tienen como un cierto resquemón, un cierto prejuicio que los artistas no tienen, pero el entorno sí. Porque tienen una imagen que quieren mantener desde el prejuicio, ¿no? Una imagen angelical, una imagen familiar que los artistas no tuvieron. Insisto ahí con que los familiares juegan en contra y es decisión mía para las biografías no entrevistarlos. Ah, mirá. Muy curiosa la respuesta, No me sé. gustó por eso, Claro. muy interesante. Le hice la misma pregunta a Ezequiel Fernández Murs, que también tiene otros trabajos biográficos, recordemos el ya clásico Díganme Ringo, sobre Bonavena. Claro. Le pedí que hiciera más hincapié, esta vez en la parte narrativa, y dijo esto. ¿Cómo vas a investigar, no sé, X cantidad de meses o inclusive hasta 1 año, 2 años, 3 años a una persona? Esa persona vivió, no sé, 70, 80 años y de vida pública tuvo 50 años y vos vas a sintetizar en 300 páginas y en 1 año, 2 años de investigación. Eso, ¿no? Es como que es muy difícil. Entonces hay un recorte ahí. Bueno, lo más difícil entonces es que ese recorte no sea una foto, sino que intente ser una película, que le haga justicia a la película que fue esa persona. Exactamente eso, la fidelidad. Me parece que hay que ser fiel a lo que fue esa persona. Me guste o no lo que fue esa persona. Subrayo lo último que dice Ezequiel, me guste o no lo que fue esa persona, es muy importante. Sí. Lo que fue, ¿no? Porque estamos hablando de biografías, en estos casos, de personas que ya fallecieron. Sí. Muchas veces la biografía con la persona en vida, muchas veces vendidas como biografías no autorizadas, y en realidad también Más o sucede menos, sí. que es un poco Sí, un sí, libro sí. de prensa del biografiado y demás. Hay como alrededor de las biografías muchas historias. Hay muchas historias, sí. Claro. Diría que las biografías de personajes vivos es casi otro género. Sí, Claro, sí, en un sí, sentido. bueno, tal cual. Sí, por En lo un general sentido. son más de chivo. Y pensaba O en eso no. de la historia de las personas, digamos, esto de la biografía, que a veces, por lo menos en la biografía que me tocó leer, que a veces es importante el balance entre anécdota y un relato general, digamos, Sí. porque hay veces que hay una biografía que son como un cúmulo de anécdotas. Sí, y un cúmulo de anécdotas simpáticas, graciosas, Sí. extrañas, O no fáciles. son una vida. Claro. Y un autor de una biografía tiene que saber eso. El día que le pasó tal cosa graciosa en la terraza de un hotel y el día que no sé qué, la suma de esas cosas no es una vida. No lo vas a mencionar vos, pero el caso de tu libro Cortázar por Buenos Aires por Cortázar, ¿es necesariamente Lo leí. una biografía de toda la vida de Cortázar o es la relación de Cortázar con Buenos Aires y su vida porteña? Es más lo segundo, pero necesariamente para hacer eso tenía que recorrer más o menos toda su vida. Biografiar esa parte de su vida. Sí, diría que se parece más a una biografía que a un ensayo, aunque tiene partes que podría pretender yo que son más ensayísticas. Empieza el libro, creo recordar, con una frase que es algo así como: esto no es una biografía, es mentira. En realidad, la cantidad de datos biográficos que yo acumulé en la investigación habla más de una biografía que de otra cosa. O sea, arrancaste esta columna mintiendo y el arrancaste libro. el libro mintiendo. Yo Arranca avisé. mintiendo en un libro. Yo avisé, yo avisé. ¿Se consigue para quien El es que fan avisa de no Cortázar? traiciona. Se consigue, creo que de manera ya medio... Clandestina, decí la Clandestina. verdad. Ok, Google. O no había más. Cortázar por Buenos Aires por Cortázar, de Diego Tomasi. Sí, Galperín. Tiene los que quedan, los tiene Galperín. Lo tienen en su casa. Claro. Bueno, subrayo y repito. Menotti, el primero, historia del técnico que refundó la selección, de Ezequiel Fernández Murs, publicado por Sudamericana, y Miguel Abuelo, un cuerpo desobediente, de Facu Soto, publicado por Chirimbote. 2 clases acerca de cómo aproximarse a una vida de una manera seria, documentada y atractiva de leer. Para terminar, Sí. quiero compartirles un pasaje de una novela que se llama El loro de Flaubert, del autor inglés Julian Barnes, y que uso para casi todo lo que puedo, porque es genial. Se puede definir una red de 2 maneras, según cuál sea el punto de vista que se adopte. Normalmente cualquier persona diría que es un instrumento de malla que sirve para atrapar peces. Pero sin perjudicar excesivamente la lógica, también podría invertirse la imagen y definir la red como hizo en una ocasión un jocoso lexicógrafo. Dijo que era una colección de agujeros atados con un hilo. Lo mismo puede hacerse en el caso de la biografía. La red va siendo arrastrada, se llena y luego el biógrafo la cobra, selecciona, tira parte de la pesca, almacena, corta en filetes y vende. Pero ¿y todo lo que no pesca?
Ay, por Si favor. tan solo tuviera yo la oportunidad Me de encanta. conseguir Qué bueno es. Qué buena pregunta que esas biografías con descuento, en cuota, y con envío a todo el país. Qué buen deseo. Y Ah. yo estoy acá para cumplir tus deseos. ¿En serio? Colomati. Ay, no me digas. Exacto. Todos ya están diciendo ahí en el chat, Diegot, momento Diegot. Porque saben que ¿Qué? si van a la LEF, o sea, la página de la LEF, para comprar online estos libros que acaba de mencionar Diego, que los vamos a repasar, Sí. es la biografía de Menotti, así se llama, Menotti, de Ezequiel Fernández Mur, y o Miguel Abuelo, un cuerpo desobediente, de Facu Soto, tienen con el código Diegot un 20% de descuento. Diegot. Insistimos, esto es aleflibros.com.ar, que es la página web donde ustedes pueden comprar online, hacen toda la compra y en el momento de pagar le van a preguntar, ¿usted tiene un código de descuento? Más bien, sí. Y ahí decís, pero Pero más vale. Valeria, Claro. querido, Diegot. Diegot, que además, yo sé, le pongo ahí todo escrito, además, sé que se suma, si lo pago con transferencia, a 10% más. Exacto. Y además, también pueden comprarlos con tarjetas de crédito. Espectacular. Todavía aprovechen 3 cuotas sin interés. Y recuerden que si compran, hacen una compra de más de 45.000 pesos, es el envío gratis a todo el país. Si quieren entonces, Menotti de Ezequiel Fernández Murs y o Miguel Abuelo, un cuerpo desobediente de Facu Soto, lo pueden comprar con 20% de descuento con el código Diegot en aleflibros.com.ar. Tomás, y muchas gracias. No, Buena gracias a semana. ustedes. Un aplauso para Diego Tomás. ¡Vamos, Diego! ¡Diego! El Destape 1070.